Hola a todos, muy buenas tardes. Damos inicio a este webinar organizado por la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica en un esfuerzo conjunto apoyado por otras escuelas, ¿cierto?, de la Escuela de la Facultad de Medicina UC, y el webinar es Prepárate para la cirugía en tiempos de pandemia. Mi nombre es Constanza Ferdinand, tengo el agrado y el gusto de haber sido invitada para moderar esta instancia. Enfermera magíster en seguridad y en calidad asistencial, y como les comento, estaré a cargo de la moderación de este webinar. Saludamos a todos quienes están conectados, ¿cierto? Autoridades, expositores, académicos y público en general que se encuentra conectado por el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Damos la bienvenida, ¿cierto? Y agradecemos a la presencia de cada uno de ustedes. Les voy a contar un poco cómo será la dinámica y cómo iremos avanzando en la medida del tiempo de esta sesión. Cada uno de nuestros presentadores o expositores tendrá 15 minutos y lo harán de manera continua. Mientras las presentaciones van ocurriendo, durante todo el tiempo de la transmisión, ustedes sus preguntas o comentarios los pueden realizar en el chat del canal YouTube, ¿cierto? Y pueden ir haciendo ahí sus dudas o preguntas, y estas van a ir quedando, las vamos a ir organizando para el final del webinar poder comentarlas y compartirlas con ustedes. Habrá un equipo que irá realizando esta labor. Las preguntas se realizarán al final, se responderán al final del webinar o de la sesión. Vamos a dar inicio entonces al panel de expositores, presentando como quien abrirá nuestro webinar, la doctora Mónica Martínez, cirujana coloproctóloga, egresada de la Universidad Católica, diplomada en laparoscopía avanzada, en pedagogía universitaria en ciencias de la salud, miembro titular de la Sociedad de Cirujanos y Sociedad de Coloproctología, y lo más importante para este webinar, ¿cierto?, pionera en la implementación del protocolo ERAS en Chile, quien se referirá a los resultados del programa ERAS en los hospitales públicos en Chile. Bienvenida, doctora Martínez, quedamos atentos a su presentación. Muchas gracias, Constanza. Vamos a partir aquí inmediatamente. Déjenme compartir. Un minutito. Ahí estamos. Un momento. Doctora, si es necesario, ¿podemos seguir con el presentador a continuación? A ver, parece que perdimos a la doctora, ¿sí? Víctor, vamos contigo. Voy a presentar, vamos a hacer un cambio en el programa, ¿cierto? Dada la contingencia que tuvimos, y vamos a seguir entonces con Víctor Contreras. Dame un segundito. Él es enfermero, ¿cierto? Trabaja, es gestor de investigación de anestesiología de la Universidad Católica. Ahí volvió la doctora, parece, ¿no? Ah, no. Ya, dame un segundito. Y vamos a escuchar su presentación, ¿cierto? Como
de alguna forma cuál ha sido su experiencia, tanto en la formación como en lo que tiene relación con la cirugía, con la preparación de la cirugía del programa ERAS. Víctor. Sí, muchas gracias, Connie. Muchas gracias a todos por asistir hoy día a este webinar de lanzamiento. Las dificultades técnicas siempre las vamos a tener y un poco de lo que quiero conversar también hoy día. Un poco de lo que voy a contarles yo es la gestión de personas en los programas de recuperación optimizada, cómo ha sido nuestra experiencia desde el punto de vista de la formación, tanto desde la academia como la integración con proyectos de investigación y con distintas formas en las cuales ustedes podrían desarrollar este tipo de programas en sus centros. La ruta de esta presentación, primero es plantear una idea de cómo nace los programas, cuáles son como sus orígenes y hasta dónde nos pueden llevar. Sucesivamente después el equipo de trabajo, obviamente que es fundamental para este tipo de programas, las metas en común y la medición de estas métricas o metas que nos vamos a poner como equipo. Entonces, como modo de introducción, lo que les quería contar hoy día, entonces, es primero repasar un poco sobre el trabajo en equipo, ya dado que este tópico es uno de los tópicos fuerza para reconocer que la interacción de dos o más personas que, nuevamente, valga la redundancia, interactúan de manera interdependiente con un propósito en común, necesitan tener o guiarse hacia métricas o metas que son cuantificables. El trabajo en equipo en el área del cuidado emplea prácticas de colaboración y comunicación. Es necesario entrar en el mundo de la innovación y romper un poco las barreras de los roles tradicionales de los trabajadores de salud, o sea, nuestro título universitario o título profesional ya queda corto justamente en este tipo de programas, es necesario romper esa barrera y además nos lleva a tomar decisiones como una sola unidad que trabaja hacia un objetivo en común. Entonces, para partir, lo primero es que muchas veces esta problemática en salud nos lleva a tener una idea o más bien tratar de resolver distintos tipos de preguntas que surgen de la práctica clínica. Estas distintas disciplinas pueden tener soluciones de distintas perspectivas, por lo tanto, hay varias formas de poder abordar una problemática. No obstante, para este tipo de programa lo que se busca es que esta problemática o estos desafíos sean puestos en común para poder lograr un propósito en común. El ejemplo que les pongo acá es clásico de los programas ERAS o los programas de recuperación optimizada, es posible disminuir las comorbilidades asociadas a una cirugía y puede ser abordada por los distintos grupos profesionales y esto al mismo tiempo genera que muchas veces tenemos que salir de nuestra zona de confort, de nuestro grupo de trabajo y tratar de vencer las barreras de lo tradicionalmente aprendido y estar dispuestos a ceder a acciones que muchas veces están asignadas a roles específicos. Por lo tanto, en síntesis, lo que se busca con esta parte de la idea es poder lograr construir un propósito en común. Para continuar, lo más relevante, a mi forma de ver justamente en este tipo de programas, es el equipo de trabajo. ¿Quiénes serían parte de este equipo? Es la gran pregunta que surge luego de que se planteó una problemática o surgieron varias ideas durante un proceso de discusión. Muchas veces las ideas son compartidas en conversaciones de pasillo, en el café habitual dentro del área perioperatoria. Entonces, existen varias claves y posibles soluciones a dicho cuestionamiento que son de primera instancia, perdón, es reconocer la cultura de la institución en la cual uno pretende desarrollar la idea. ¿Ya? El equipo de trabajo se enmarca en ello y por lo tanto es re necesario, es muy importante indagar cómo se organizan los actores clave, con quién debo compartir esta idea, sin miedo a los cuestionamientos y al mismo tiempo llevando un mensaje que trate de buscar una solución conjunta. Es posible muchas veces darnos más de una vuelta, porque el ciclo del paciente no necesariamente es unidireccional, muchas veces tiene idas y venidas y por lo tanto hay que saber también entender cuál es ese ciclo y cómo el equipo de trabajo interactúa con nuestro paciente. Nuevamente, es fundamental decidir también qué tipo de liderazgo es lo más apropiado para nuestro equipo de trabajo, dado que es como una etapa fundacional muchas veces, y las cuales van a ser los primeros pioneros. Hay que reconocer quiénes son aquellos, sin perder el norte del propósito en común. Aquí justamente es
muy necesario reconocer, como aparece en la infografía, como distintas formas como de relacionarnos en nuestro equipo de trabajo. Para continuar, lo que tenemos que tener en cuenta son las metas en común. Y aquí lo que quiero tratar de transmitirle es que luego que uno ya tiene la idea, ha logrado, como decimos algunas veces, pimponear esta idea, haber como llegado a tener un equipo de trabajo ya dispuesto para trabajar en torno a esto, justamente lo que se busca es poder describir las metas en torno a qué. Primero, muchas veces cada institución tiene una misión y una visión que es propia. Entonces, nuestra idea debería ajustarse también como a la misión y la visión del centro en el cual quieran desarrollar un programa de recuperación optimizada. Al mismo tiempo, es necesario elaborar un esquema o flujograma en los cuales está involucrado nuestro paciente desde que se da la orden justamente del cirujano o la cirujana hasta cuáles son sus pasos para llegar a la sala de pabellón, que muchas veces desconocemos. Eh, Al mismo tiempo, es muy necesario reconocer quiénes están involucrados en este proceso preoperatorio. Así, para seguir, necesitamos seguir a este paciente en el intraoperatorio. Y aquí existe otro cambio fundamental en el paradigma clásico. Como ustedes deben saber, el pabellón debe ser frío muchas veces y desconocido para las personas. Por lo tanto, nosotros como equipo debemos ser capaces de dar la calidez necesaria, o sea, como parte de nuestro programa es tratar de disminuir con una comorbilidad o disminuir la ansiedad preoperatoria justamente antes de entrar en la sala de pabellón. Y ahí el equipo de pabellón es fundamental. Por lo tanto, en este proceso donde vimos que hay una preparación del paciente y probablemente haya una ansiedad del paciente, es muy necesario entrar en el proceso intraoperatorio y también trabajar con ellos este proceso. Para seguir nuevamente con estas metas en común, hay metas que van en el área postoperatoria, que van dirigidas justamente al desenlace de la cirugía. Y finalmente es el proceso ya final, es una vez que ya tuvimos la meta, ya vimos cómo esta se inserta en la misión, cómo fue en el preoperatorio, cuáles fueron las metas del intraoperatorio y del postoperatorio, tenemos que saber evaluarlas y replantearnos nuevamente estas metas. Y esta reevaluación muchas veces tiene un sentido que como podemos decir, tiene un sentido más bien constructivo. Y aquí me quiero detener justamente porque ya estamos acostumbrados a escuchar cuáles son los indicadores de proceso, los indicadores de resultados, los indicadores de gestión interna, las mediciones, la auditoría, los reportes, etcétera. Pero aquí hay la tarea justamente en el programa de recuperación optimizada, donde las personas que tratan de desarrollar o tratamos de desarrollar este tipo de programas, buscamos al mismo tiempo reconocer tanto las tareas de las personas como los números duros, o sea, cómo se generan estos indicadores en este programa y esto cómo van a afectar muchas veces a nuestro paciente. Además de eso, va a afectar justamente, no sé, al presupuesto económico planteado, a las alternativas de inversión que podría tener y no olvidar, lo más relevante de todo, que nuestro paciente es el eje central de este tipo de programa. Por lo tanto, medir la satisfacción usuaria, conocer cómo son las acciones o cómo han sido nuestras acciones con nuestro paciente desde la perspectiva del paciente nos van a ayudar a mejorar probablemente nuestro programa. Y aquí también es fundamental pensar siempre, como les decía al inicio, es de una manera constructiva y no punitiva. Lo que queremos buscar es activamente cómo los actores van definiendo sus roles y probablemente vayan a haber cambios y necesariamente van a haber mejoras en nuestro programa de recuperación optimizada. En síntesis, lo que yo quiero tratar de transmitir hoy día es que las prácticas deben ser colaborativas, con un propósito en común desde el inicio, tomando en cuenta cómo nuestros actores principales, que son nuestro equipo de atención, más nuestro usuario o nuestro paciente, deben involucrarse en este proceso. Lo mismo que los canales de comunicación deben ser apropiados, y incluidos, como les decía recientemente, a los usuarios. El no temer a innovar es salir de este rol tradicional que habitualmente conocemos de la universidad y después en los mismos centros donde trabajamos, tratar de salir de este estatus que nos entregan y tratar de entregar algunos roles que necesariamente no vamos a tener de si queremos transmitir o queremos copiar un modelo de un centro a otro. Tenemos que ser capaces de salir de estos modelos tradicionales de los roles que asignamos.
¿Para qué? Para poder tomar buenas decisiones como una sola unidad que trabaja en un objetivo común, que es justamente la mejor atención de calidad para los pacientes. Esa sería por lo menos mi presentación hasta ahora, y si quieren más información acerca del programa, al final de la presentación Connie nos va a contar cómo podemos introducirnos en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu excelente presentación. Yo diría, Víctor, y solo para hacer un link con lo que nos va a presentar ahora sí la doctora Mónica, ¿cierto? Es que probablemente todos estos tips que tú nos diste tienen que ver con ir viendo cuál es nuestro contexto en la organización. Y para eso probablemente vamos a ver cómo han sido las organizaciones que han sido exitosas, cómo han sido las implementaciones en distintas instituciones. Para quienes se incorporaron luego del inicio y de la presentación inicial, les quiero recordar que tienen en el canal YouTube, el mismo canal, ¿cierto? Un chat en el que pueden ir realizando sus preguntas y comentarios, que finalmente se van a consolidar para comentarlos al auditorio completo. Vamos entonces a seguir con Mónica. Entiendo que ya está ok. Nos comunicamos por interno y estamos bien, así que le vamos a dar las gracias a Víctor nuevamente y vamos a presentar de nuevo a la doctora Martínez. Ella, bueno, brevemente, cirujano, ¿cierto?, coloproctólogo, ha tenido una formación bastante avanzada en relación a pedagogía universitaria y es pionera en la implementación del protocolo ERAS en Chile. Y nos va a contar entonces cómo esto que nos contó probablemente Víctor se puede llevar a la práctica. Muchas gracias, doctora Martínez. Muchas gracias, Constanza. Les pido disculpas. Un programa se bloqueó y me bloqueó todo el resto de la presentación. Vamos a partir conversando sobre resultados del programa ERAS, que ya sabemos que es Enhanced Recovery After Surgery, en los hospitales públicos en Chile. Y me gustaría partir diciéndoles la siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes alguna vez se han operado? Me gustaría que recordaran ese momento, cuál estresante fue, cuántas horas de ayuno pasaron, cuándo se levantaron, cuándo comieron, porque probablemente a muchos de ustedes les va a hacer un poquitito pensar en lo que era esto, un pabellón antiguo, con falta de tecnología, falta obviamente de actualización, de medidas basadas en la literatura, algo que dista totalmente de lo que es actualmente un pabellón quirúrgico o un pabellón inteligente, que uno lo llama, y con eso que a esta foto todavía le falta el robot. Algo muy similar pasa en los pacientes. Este es el estándar de un paciente hace 20 años. Laparotomías, drenajes, ostomías, sondas nasogástricas, algo que no debería ser nuestra realidad actual. Uno de los desafíos actuales en cirugía es la implementación de métodos para disminuir las tasas de morbilidad asociadas a cirugía, sobre todo la abdominal. Ahora, en este contexto se han propuesto distintos protocolos, fast track, muchísimos de este tipo de programas durante los últimos años, y el objetivo ha sido súper claro: estandarizar el manejo perioperatorio de estos pacientes. Ahora, en comparación con el cuidado estándar o tradicional, que también se llama, el protocolo ERAS ha sido un cambio trascendental en el manejo de pacientes operados de cirugía abdominal y sobre todo en mi área, que ha sido colorectal, que fue donde partió. ¿Qué es el ERAS? Por cada acción hay una reacción, y la reacción al estrés quirúrgico es la respuesta metabólica a la injuria. Prevenir este estrés y minimizar esta respuesta representan el mecanismo central en el que el concepto ERAS se basa. Ahora, este corresponde a la optimización del cuidado perioperatorio enfocado en la disminución del estrés quirúrgico, que ha logrado una reducción en las tasas de morbilidad, que en la literatura van en promedio, uno podría decir, entre 30 y 50%, y la disminución de la estadía hospitalaria, que en la literatura también habla entre 2 a 3 días. ¿Qué es el ERAS? Finalmente es esto, es una serie de intervenciones que se realizan en el pre, en el intra y en el postoperatorio, todas alrededor del paciente para lograr finalmente estos outcomes. Acá podemos aterrizar un poquitito, por ejemplo, las intervenciones que hacemos en cirugía colorectal. En el preoperatorio, algo muy importante, la educación preoperatoria. Las cargas de carbohidratos, muy asociado al hecho en realidad de no prolongar el ayuno. La preparación selectiva de colon, profilaxis antibiótica, tromboembólica y no premedicar. No quiero que el paciente siga durmiendo o se duerma en el fondo más tiempo del que requiere. En el intraoperatorio, agentes de anestésicos de acción corta. ¿Por qué? Porque voy a querer que el paciente
despierte rápido para que haga una serie de actividades en el postoperatorio. Buena analgesia, se ocupa bastante el peridural. Evitar los drenajes. Los que hemos tenido drenajes sabemos que duelen, sobre todo en la movilización. Evitar la sobrehidratación de sueros. Todo el extra de sueros que tengamos, obviamente nos va a producir un edema en el intestino, por ejemplo, y puede causar un hilio. Mantener la normotermia. Y la tercera pata de todo esto es el postoperatorio. Nuevamente, buena analgesia. Evitar las sondas nasogástricas. ¿Cómo voy a pretender que el paciente coma precoz si tiene una sonda nasogástrica? Muy asociado al hecho de prevenir náuseas y vómitos. Nuevamente, evitar la sobrehidratación con suero. Remover rápidamente los drenajes y las sondas. Una nutrición precoz. Y cuando hablamos de una nutrición precoz, hablamos de una nutrición el día 0. Evitar opioides. Una movilización precoz también desde el día 0. La estimulación de la motilidad gástrica y, por supuesto, auditar los resultados. ¿Cuál es la realidad en Chile? En el contexto de instituciones públicas de salud, la introducción de la cirugía mínimamente invasiva y los protocolos ERAS han permitido aumentar la productividad. Actualmente en nuestro país, el 73% de la población forma parte de un sistema público de salud, por la que la implementación de políticas que permitan optimizar recursos se vuelve de vital importancia. Y lo que les quiero mostrar es ya la implementación práctica, los resultados de este protocolo. La primera experiencia que realicé en el Hospital Sotero del Río, a los que quieran buscarlos pueden ver el paper en la revista de cirugía. Acá les voy a mostrar obviamente muy resumido, no tuvimos diferencias significativas en las características de ambos grupos. Y cuando analizamos, cuando vimos la curva de Kaplan-Meier, vimos que la mediana de estadía del grupo post-implementación ERAS fue de 5 días en comparación con 7 días del grupo control histórico. En cuanto a las complicaciones, tuvimos un total de 30% en el grupo post-ERAS versus 32% en el grupo histórico, que no fue significativo, pero casi el 80% de las complicaciones en el grupo post-ERAS fueron Clavien 1 y 2, que son las complicaciones más leves que se pueden manejar o solo con observación o con algunos medicamentos. Al analizar la regresión de Cox, solamente el enrolamiento de este protocolo y las complicaciones postoperatorias mostraron diferencias significativas. Las principales fortalezas de esta primera implementación fue que primero correspondió al primer protocolo ERAS para cirugía colorectal puesto en marcha en un hospital público en Chile. Hicimos criterios de inclusión y de exclusión y sabíamos que obviamente eso enrolábamos mejores pacientes de condiciones clínicas, pero estos pacientes fueron enrolados y registrados de manera prospectiva, por lo que la pérdida de presencia de datos fue mínima en dicho grupo. Ahora, no observamos un efecto en la morbilidad postoperatoria, pero probablemente lo explicamos porque era un grupo pequeño de pacientes analizados. Pero lo que más quiero resaltarles, y nos dimos cuenta al empezar a analizar los números, que logramos incrementar en un 77% el número de pacientes operados electivamente. Ustedes saben lo que significa esto para un servicio público, el aumentar un 77% la operatoria. Es un tremendo número y nos impactó mucho al darnos cuenta de lo que habíamos logrado. Bueno, después continué la implementación en el Hospital del Salvador y obviamente acá ya con el tiempo de experiencia, ya es un protocolo mucho más formal. Este, por ejemplo, es el tríptico que le entregamos a los pacientes antes de operarse, y ahora este ya cuenta con nombre local, o sea, nosotros ya no le llamamos protocolo ERAS, le llamamos protocolo STAR, que es estrategias para adelantar la recuperación. Y por ejemplo, este tríptico está escrito con palabras súper coloquiales para que el paciente sepa lo que se le va a realizar y las complicaciones que puede tener. Al analizar el primer grupo de pacientes, nos comparamos con los 80 pacientes también aplicados criterios de inclusión y exclusión del grupo no STAR y 70 del grupo STAR. En realidad no tuvimos diferencia entre las cirugías, pueden ver que son súper parecidas. Tuvimos más del 90% de cumplimiento en los siguientes criterios, que fue tromboprofilaxis, carga de carbohidratos, antibióticos orales, frazas térmicas, profilaxis antibiótica, prevención de náuseas y vómitos, medidas antiembólicas, compresiones neumáticas y evitar el uso de opiáceos. Esto también fue un resultado que nos llamó mucho la atención. El 61% de los pacientes fumadores dejó de fumar. Esto en realidad es una medida casi de salud pública. Imagínense el impacto que significa un 61% de fumadores lo suspenda. 86% no recibió benzodiazepina y tuvimos un promedio de fluidoterapia intraoperatoria de 5 ml/kh. Acá todavía tenemos tarea por lograr. 58% de los pacientes recibió la educación kinesiológica preoperatoria, casi un 80% recibió kinesioterapia el día 0, o sea, el día que se operaba, y 64% el día 1.
Tuvimos más de un 80% de cirugía laparoscópica. Ahora, analizando un poco, por ejemplo, la parte de los régimen, el 75% de los pacientes recibió régimen el día 0, o sea, el día que se operaron, y el 97% estaba comiendo líquido liviano al día siguiente de haberse operado. Tuvimos una eliminación de gases de casi un día y medio y retiro de sonda Foley de 2 días porque teníamos bastante cirugía rectal. Ahora, los outcomes que queríamos mirar, los más grandes, tuvimos 6,9 días de promedio en el grupo no STAR versus 4,7 en el grupo STAR con diferencias significativas. Y no tuvimos diferencias significativas en morbilidad, reingresos a 30 días ni reoperaciones. El protocolo STAR disminuyó en 2,2 días el promedio de la hospitalización en los primeros 10 meses, sin aumentar los reingresos ni la morbilidad. Analizamos ahora en la base de datos en marzo de este año, llevamos 195 pacientes realizados con una mediana de 3 días de hospitalización y un promedio de 4,9 días. Hemos ahorrado casi 400 días camas al hospital en el tiempo de funcionamiento del programa, que ya van 2 años y medio. Y lo más importante, estamos en periodo de pandemia. Ustedes saben lo que ha significado esta patología en todos los pabellones, en el atraso de cirugía y, por supuesto, en el atraso de la resolución quirúrgica de los pacientes oncológicos. Nosotros hemos operado 66 pacientes en periodo de pandemia entre marzo del 2020 y marzo del 2021, de los cuales 65 han sido diagnóstico de cáncer. Con eso nosotros no le hemos comprometido el pronóstico oncológico a nuestros pacientes y los hemos logrado resolver sin tener lista de espera en cáncer colorectal. Por lo tanto, ha sido este protocolo una tremenda ayuda en este periodo tan complejo. Y la tercera experiencia que está partiendo en el hospital de Ovalle. Esto es una tremenda experiencia porque es un hospital provincial, no es un hospital regional. Tiene un tremendo equipo de cirujanos. Analizaron, revisaron, ellos se compararon con el 2018 cuando no se hacían ninguna de estas medidas y tenían estadías hospitalarias de promedios de 21 días con medianos de 16. Bueno, ya llevan 4 pacientes realizados con un promedio y una mediana de 2 días. De hecho, las fotos que pueden ver ahí son el primer paciente que se operó de un cáncer de colon. ¿Qué es lo que necesitamos? Esto. Necesitamos un equipo comprometido, multidisciplinario, donde todos entienden que ninguno es más importante que el de al lado. Somos todos igual de importantes y trabajamos en pro de ayudar al paciente. La evidencia sugiere que el cambio en la práctica clínica ocurre 15 años después de que se dispone de evidencia clara. Tenemos que darle una respuesta a la existencia de presión financiera alrededor de los gastos de atención médica. Ustedes saben, cada vez hay tecnologías más costosas, las expectativas de vida de los pacientes aumentan, tenemos cada vez más población anciana, por lo tanto no podemos esperar. ¿Y cuál es la mejor evidencia del cambio? Lo que pueden ver acá. Los pacientes, por ejemplo, la primera paciente es una paciente mía, 80 años, hemicolectomía derecha por un cáncer y está haciendo sus ejercicios en la recuperación del Hospital Salvador. Los 2 siguientes pacientes vemos que están en periodo de pandemia, están hasta con su mascarilla. De hecho, el tercer paciente pueden ver hasta el drenaje que tiene sangre. Eso es el primer día. Esto es lo que logra este protocolo. Tenemos pacientes frágiles. Ustedes pueden ver ahí el paciente hasta, ni siquiera lo anastomosamos, tiene una ostomía. Son pacientes que necesitan cuidados multidisciplinarios. En la siguiente foto vemos al nutricionista con el kinesiólogo atendiendo en conjunto al paciente. Tenemos prehabilitación. Nosotros logramos iniciar la prehabilitación. Este es un paciente con cáncer de recto de 82 años. ¿Él puede complicarse? Por supuesto que puede complicarse, pero la forma en que va a tolerar esa complicación es totalmente distinto si llega de su casa a operarse a después de haber realizado durante 3 semanas todos estos ejercicios. Y creo que el mejor ejemplo es el que le voy a dar a continuación. Esta es una paciente de 96 años, como pueden ver en periodo de pandemia, en donde el día 0 ya logró ponerse en forma bípeda y logró 200 metros entre el primero y el segundo día con movilización de volúmenes de 1500 cc. Esto es lo que logra el protocolo. Esto es lo que logramos cuando trabajamos de manera multidisciplinaria. Además, nosotros nos preocupamos de realizar una encuesta de satisfacción. Queríamos saber si solamente estábamos logrando números o algo más. El 100% de nuestros pacientes consideró que la información preoperatoria entregada, ya sea por el cirujano, la enfermera o el kinesiólogo, había sido buena o muy buena. Algo tan básico para una clínica, que es conocer el nombre de su cirujano, no es básico en un hospital. Mucha gente desconoce quién lo operó, qué equipo lo operó y de qué lo operaron.
Bueno, en nuestro caso el 73% de los pacientes conocía el nombre de su cirujano. 96% consideró que el trato recibido del cirujano era bueno o muy bueno. Y esto nos sorprendió porque logramos un 100% de satisfacción. O sea, no solamente estamos obteniendo números, sino que estamos entregando calidad de atención, que finalmente es lo más importante. ¿Qué necesitamos? Un equipo. Necesitamos formar un equipo. Este es el primer equipo con el que partimos. Hacemos reuniones semanales, reuniones bimensuales, analizamos los datos, conocemos, nos vamos contando de los pacientes, de sus complicaciones, de los que han ido bien. Trabajamos todo en equipo. Y si les tengo que decir, ¿por qué necesitamos el ERAS? Necesitamos reducir nuestros errores, reducir nuestra variabilidad, minimizar el impacto fisiológico de la cirugía. Debemos mejorar los resultados, reducir nuestras complicaciones, pero por sobre todo necesitamos mejorar la satisfacción del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. Aprovecho de felicitarla y agradecer su presentación. Me imagino que todos quienes están escuchando se nos pasa por la cabeza por qué no estamos en todos los hospitales y clínicas, ¿cierto? Haciendo este protocolo que pareciera, la verdad, que maravilloso. Vamos a ver a continuación entonces qué nos puede contar el doctor Adrián Álvarez, siguiendo con esta misma lógica de entender por qué quizás donde tenemos las barreras o qué cosas nos impiden aplicar este protocolo que parece tan beneficioso. El doctor Adrián Álvarez es cirujano y anestesista del Hospital de Buenos Aires, Argentina, presidente de la Sociedad de ERAS Latinoamericana y vicepresidente de la implementación de ERAS, de la Sociedad de ERAS, va a presentar una mirada, ¿cierto?, a nivel latinoamericano del protocolo y nos va a contar cuáles son los problemas y cómo podemos probablemente enfrentarnos a ellos. Doctor Adrián Álvarez. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla, así podemos comenzar. Antes que nada, les quiero agradecer por la invitación y quiero felicitar a Víctor y a Mónica por lo que ya nos acaban de mostrar, que me parece fantástico. El título de esta presentación es Nuestros problemas y nuestras soluciones, ¿no? Esto de ERAS no es un talle que se acomoda a todos, sino que cada situación, como lo dijo bien Víctor en su presentación, requiere una solución particular. Y lo mismo ocurre en nuestro continente. Entonces, voy a hablar de tres cosas fundamentalmente: motivación, gestión de cambio e integración. Con respecto a la motivación, voy a traer acá a la pantalla a este personaje, que es John Kotter. John Kotter es el líder mundial en el tema de gestión de cambio, o sea, cómo cambiar el funcionamiento de una organización, y también es el número 1 o referente mundial en liderazgo. ¿Y qué dice John Kotter? Dice que hay que motivar a través de las emociones. En un programa de cambio a largo plazo, el dinero solamente, la fama, ese tipo de cosas no va a servir. Hay que motivar a través de las emociones. Y en medicina, ¿qué más emoción uno puede buscar que satisfacer la necesidad de un paciente que sufre? De un paciente, como mostró Mónica, que tiene cáncer y se tiene que operar. O sea, la motivación principal tiene que ser poner al paciente en el centro del cuidado, en el centro de la atención de todo el equipo, como mencionó Víctor en su presentación. Y traigo este concepto de Golden Rule o la regla de oro. Si uno le pregunta a un americano qué es la regla de oro, le va a decir que el que tiene el oro hace las reglas, pero no me refiero a esa regla de oro, me refiero a la de Confucio, que Confucio decía que hay que hacer por el otro lo que nos gustaría que hagan por nosotros. Eso tiene que ser el objetivo de nuestro trabajo. Otra cosa que dice John Kotter es que el liderazgo se trata de establecer una dirección, de crear una visión. Fíjense que también es lo mismo que dijo Víctor al principio. ¿Y cuál debería ser la visión del equipo? El acceso a una anestesia y cirugía oportuna, segura y de calidad es un derecho humano, no es un privilegio de gente que tenga dinero o de gente que esté afiliada a determinada prepaga o se atienda en determinada clínica. Cualquier persona que habita nuestro planeta debe poder ejercer este derecho.
También liderazgo es empoderar a la gente que quiera alcanzar esa visión. O sea, el líder del equipo lo que tiene que hacer es darle roles o buscar quién es el mejor agente para ejecutar un rol y empoderarlo para que permita a todo el equipo alcanzar esa visión. Ahora, todo esto que dije hasta acá es muy lindo. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué nos muestran los datos? Estos son datos emanados de lo que se llama el informe de la Comisión Lancet, una cosa publicada en una de las revistas científicas más prestigiosas del planeta, que se llamó Cirugía Global 2030, y que fue una investigación llevada a cabo por más de 150 especialistas del mundo de diferentes disciplinas que estudiaron la realidad de la medicina perioperatoria en países de medianos y bajos ingresos. ¿Y qué es lo que una de las cosas que mostró? Que 1.500 millones de personas carecen de acceso a cirugía y anestesia segura, económica y oportuna. O sea, no pueden tener ese derecho humano que mencionamos antes. ¿Qué pasa en América Latina en particular? Si nosotros damos una miradita, nomás así muy superficial, a lo que es nuestra economía y sociedad, vamos a ver que tenemos una población de 650 millones de habitantes, de los cuales el 40%, o sea, 250 millones de personas, están por debajo de la línea de pobreza. Peor aún, 15%, 100 millones de personas, están en lo que se conoce como extrema pobreza. ¿Qué significa? Que viven con menos de $1.25 por día. Y otro dato muy conmovedor es que 500 millones de los 650 que habitamos esta región, o sea, el 80%, pertenecen a lo que se llaman grupos socioeconómicamente vulnerables. ¿Qué significa? Es una familia en la cual hay un solo integrante que tiene trabajo y esa familia depende del salario que gana esa persona. Si esa persona pierde su trabajo, inmediatamente entran en el grupo de pobreza. Ahora, lo más dramático de todo esto es que estos datos son del año 2019, es decir, antes de la pandemia. Imagínense cuál es la realidad hoy en día, después de haber atravesado la primera ola, y en la mayoría de los países estamos ingresando o atravesando la segunda ola. Seguramente estos números van a ser mucho peores. Imagínense que si uno asocia pobreza más inequidad, o sea, pocas personas con mucha riqueza y muchas personas que prácticamente no tienen nada, y necesidades básicas insatisfechas en la mayoría de la población, es el cóctel infalible para que se produzca el estallido social. De hecho, ustedes vivieron esto. Esta fue una imagen que tomé justo. Yo tenía que viajar a Santiago para entrenar un hospital en Heras y tuve que cancelar el viaje porque esto es lo que estaba pasando en Chile. Me dijeron, Adrián, no vengas porque están matando gente en las calles. Y no es un problema solamente de Chile. Lo mismo pasó en Colombia. También estaba yendo a entrenar a otro hospital, o sea que por cábala no tendría que ir a entrenar más ningún hospital porque cada lugar que estaba yendo se estaban produciendo estallidos sociales. Esto pasó en Colombia, se decretó el estado de sitio y bueno, en el año 2019, fíjense, se creó un mapa de los estallidos sociales y protestas y violencia política en América Latina, con estallidos en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Nicaragua, México, Haití, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, etcétera, etcétera. Y hoy en día la situación es peor. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Brasil, que es el gigante de América Latina, el país más grande de la región y el que tiene mayor poder económico? La crisis económica crónica que tiene Brasil, démosle el título de Brasil, pero van a ver que esto puede ser aplicable a casi todos los países de la región, asociado a ineficiencia de los sistemas, a corrupción estructural en todos los niveles, no solamente a nivel gubernamental, sino también a nivel de sociedades, empresas, etcétera, etcétera. Falta de un liderazgo inteligente, o sea, un liderazgo conectado con la realidad de la situación que se vive, y una falta de compromiso social a lo largo del tiempo, que es lo que ocasiona colapso de los sistemas de salud. Estas fotos son fotos reales que me prestó un amigo de San Pablo, Luis Falcao, de hospitales de Brasil en la etapa previa a la pandemia. O sea, pasillos y salas atiborradas de pacientes que lógicamente reciben una atención por demás subóptima.
¿Qué tendríamos que hacer ante este escenario? El segundo punto de esta charla, gestión de cambio. Necesitamos cambiar. Y acá, nuevamente, volvemos a Kotter. ¿Qué es lo que dice Kotter cuando se enfrenta a una situación en la cual es necesario un cambio? Hay que crear una coalición de líderes. Las personas que piensan de la misma manera, las personas que creen que hay que cambiar hacia una determinada visión, esas personas deben formar una coalición. Llámense Mónica, Víctor, Adrián, Luis, Gonzalo, mucha gente de muchos países de América Latina que pensamos que la dirección tiene que ser la que mencionamos en este webinar. John Kotter propone un ciclo de 8 pasos, no los voy a mencionar, solamente lo pongo para que aquel que esté interesado en el tema de gestión de cambio vaya a buscar en la literatura los libros y demás publicaciones de John Kotter porque son por demás elocuentes e importantes. ¿Hacia qué tenemos que migrar? ¿Hacia qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar del cuidado tradicional a lo que se conoce ciclos de mejoría continua, que no solamente se deberían aplicar a medicina, todo debería funcionar así. Un ciclo de mejoría continua es un ciclo en el cual un grupo de trabajo primero planea una acción, en segundo lugar la ejecuta, en tercer lugar audita, o sea, ve cuál fue el resultado de ese plan llevado adelante y por último ajusta, ve qué es lo que pasó, ve qué cosas se hicieron bien para mantenerlas y qué cosas se hicieron mal para cambiarlas. Ahora, para uno poder entrar en un plan de mejoría continua, lo primero que necesita es tener un diagnóstico. Y para tener un diagnóstico, uno necesita datos. Un cardiólogo nunca va a poder diagnosticar una hipertensión arterial si no le toma la presión al paciente. ¿Qué pasa con los datos en América Latina? Cuando uno va hospital por hospital, país por país y pregunta ¿cuántos días de internación tenés en cirugía laparoscópica de colon izquierdo? Y la respuesta es esta. Lamentablemente, nadie tiene datos precisos. Entonces, como conclusión hasta acá, podemos decir que no tenemos un diagnóstico, no conocemos los errores y por lo tanto no tenemos un plan. ¿Cuáles son las necesidades primarias a las cuales nos enfrentamos en nuestra región? En primer lugar, necesitamos tener datos. Tenemos que adoptar una cultura de recolección y gestión de los datos del trabajo que estamos realizando. Cuando nosotros tenemos datos, vamos a poder tener un diagnóstico de situación, en primer lugar, saber dónde estamos parados, saber cuán grave es la situación, saber dónde están los errores. Tener datos también nos va a permitir controlar los resultados, qué tiempo de internación tengo, cuánto gasto por determinada cirugía, cuántas complicaciones, pero más importante que los resultados es qué proceso me lleva a ese resultado, porque el resultado no aparece por cuestión de suerte o por azar. El resultado es la consecuencia de un proceso. Y tener datos me permite conocer qué elementos de ese proceso se están cumpliendo y qué elementos no. También esto nos va a permitir tener un plan de acción acorde al diagnóstico y una vez que ese plan de acción logra el mejor modelo de cuidado, ese modelo debe estandarizarse en toda la región para disminuir la variabilidad y por lo tanto aumentar la seguridad y la eficiencia. ¿Cómo comenzamos? Y acá pasamos al tercer punto de la charla, que es a través de la integración. También lo mencionó al principio Víctor y lo mostró en imágenes Mónica. ¿Qué tenemos que integrar en primer lugar? Tenemos que integrar los equipos, tenemos que integrar el grupo de gente que está genuinamente motivado para tratar al paciente que sufre, juntándose entre sí para tratar de alcanzar una visión de grupo. Una vez que un equipo se junta, ese equipo tiene el resultado que mostró Mónica. Y cuando eso ocurre, los otros potenciales equipos que están alrededor quieren hacer algo similar. Eso permite la integración de una institución. Cuando el equipo de Mónica y de Víctor van a estar teniendo los resultados fantásticos que están teniendo, los otros cirujanos que están alrededor van a querer hacer lo mismo. Tórax, vía biliar, hígado, y eso va a permitir integrar una institución. Cuando varias instituciones de una provincia, por ejemplo, de una ciudad, se pueden integrar, se puede integrar un sistema de salud, o sea, todo el sistema de salud de Santiago o todo el sistema de salud de la otra provincia que mencionó Mónica, se puede integrar. Y cuando uno puede integrar un sistema de salud, puede integrar la forma en que se tratan a todos los pacientes quirúrgicos en un país. Y si nosotros podemos lograr eso en Chile, en Argentina,
en Brasil, en Uruguay, en México, ¿por qué no creer que sería posible integrar toda la región en un proyecto de estas características? ¿Cómo se logra esta integración? A través de 3 elementos: la comunicación efectiva, el consenso terapéutico y el control. La comunicación que se va a dar en las reuniones de equipo, como mencionó Víctor y como mostró elocuentemente en la foto de las reuniones Mónica, en donde las personas que están genuinamente motivadas y que persiguen la misma visión, se comunican regularmente. ¿Y cómo se comunican? Consensuando a través de guías con evidencia científica actualizada sobre qué tratamiento le tiene que aplicar a cada paciente. Y, por último, ese equipo, ese grupo de personas, audita los resultados del trabajo que están haciendo y los procesos que llevan a ese resultado. De esta manera se logra la integración. ¿Cómo tendríamos que trabajar? En lo que se conoce como equipo operativo multidisciplinario, en donde en una mesa, hoy en día una mesa virtual, está el cirujano, está el anestesista, está la enfermera y está el administrador, todos unidos a través de los datos de los resultados y de los procesos que nos están llevando a esos resultados. ¿De qué depende el cambio? ¿Depende de las guías? ¿Depende del software? ¿Depende del entrenamiento? La respuesta a esto es categóricamente no. ¿Por qué? Porque las guías, el software y el entrenamiento lo van a hacer las personas. O sea, el resultado depende de la motivación genuina y del compromiso de las personas. Kotter también dice que en su sentido más básico, el liderazgo es guiar al grupo a dar un salto hacia un futuro mejor. Un futuro mejor no solo para el paciente, no solo para el paciente y su familia, sino también para el equipo de trabajo. Cuando el ambiente de trabajo es un ambiente de bienestar, ese bienestar se lleva a casa y ese bienestar se transmite a nuestra familia. Y así se puede diseminar por toda la comunidad. El informe de cirugía global 2030 de Lancet no solamente dio esos números catastróficos, también hizo recomendaciones. Y dentro de esas recomendaciones yo seleccioné 2, que son, primero, gobiernos y organizaciones, llámense sociedades científicas, etcétera, deben apoyar a los líderes locales para facilitar el cambio. Deben apoyar a Víctor, deben apoyar a Mónica, deben apoyar a todo su grupo. Y además, debe informarse a la comunidad, porque esto es un derecho humano y el paciente debe reclamar ese derecho humano. ¿Cómo construir el poder para lograr semejante cambio? Y acá no voy a citar a Kotter, sino que voy a citar a Rousseau. Rousseau dijo que el más fuerte, podríamos decir un presidente, un caudillo, un líder político, nunca va a ser lo suficientemente fuerte para dominar siempre, sino transforma la fuerza en derecho y la obediencia en deber. Nosotros debemos hacer lo mejor no porque nuestro jefe nos dice que lo tenemos que hacer, sino como un deber humano de estar atendiendo a otra persona y dándole al otro lo que nos gustaría que nos den a nosotros. Eso debe transformarse en nuestro deber. Y la atención de estas características es un derecho del paciente. No es que si este paciente pertenece a tal sistema de salud, tiene que operarse de esta manera. Tiene el derecho de operarse de la mejor manera. Liderazgo también es capacitar al grupo para alcanzar la visión. Y para eso se necesita una estrategia adecuada. ¿Cuál es el plan? La visión debería ser integrar un tratamiento compasivo, es decir, centrarnos y empatizar con el sufrimiento del paciente, para, basándonos en evidencia científica en el cuidado perioperatorio, no discriminar a nadie. Todas las personas que habitan nuestra región deberían tener el mismo tipo de cuidado. Y la visión y la misión es cirugía optimizada para todos. Este es un avisito que paso de un curso que vamos a hacer en el segundo semestre del año. Después, si Moni o el grupo lo quiere distribuir por los asistentes, también esto forma parte de un ciclo de capacitación o educación continua. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez. Agradecidos de su presentación excelente. Yo creo que hay varios elementos que uno ve que se repiten en nuestras dinámicas de salud, ¿no? Que pareciera que faltan líderes o falta trabajo colaborativo,
y la verdad es que hay cosas ahí en la estrategia, en cómo planteamos un plan, muy interesante todos los tips o elementos que nos pudo contar. Muchas gracias, doctor Álvarez. Gracias. Bueno, a continuación tendremos no sé si van a haber preguntas, vamos a revisar, pero antes de pasar a las preguntas, quisiéramos contarles que este webinar es un nexo, ¿cierto? O una primera parte de este interesante tema que a quienes les ha parecido que quieran seguir profundizando o conociendo de él, hay un curso online que se llama Recuperación Optimizada en Cirugía Colorectal. Se llevará a cabo en la segunda semana de abril aproximadamente, y en la plataforma Coursera, y será gratuito para todo el público interesado, para el público en general. Por lo tanto, la idea es que cada uno de ustedes que puedan estar escuchando ahora, en el mismo link de las preguntas en YouTube, en el canal, pongan sus datos, por lo tanto de las escuelas respectivas los van a contactar y se les va a enviar la información respectiva del tiempo, del programa o de los contenidos, ¿sí? Con esta información se les hará llegar entonces la fecha y las distintas consultas o preguntas que puedan aparecer. Muy bien, vamos a ver si hay alguna pregunta de quienes estuvieron escuchando estas interesantes ponencias. Déjenme mirar acá si es que hay alguna pregunta. Pareciera que... Pareciera que no hay preguntas hasta este minuto. Yo quisiera aprovechar el tiempo de mi moderación y de la atenta escucha de los distintos expositores. Preguntarle a Víctor primero, quien pudo resumir en un breve tiempo, ¿cierto? Algo que es relevante en las instituciones de salud que tiene que ver con los recursos y de alguna forma cómo organizamos todo para llevar a cabo un programa como pudiese ser programa ERAS o de recuperación optimizada. Y entonces, Víctor, si este programa de alguna forma significa más recursos para una institución. Yo creo que a todos quienes lo escuchamos hay elementos que nos parecen que se han utilizado, que pudieran estar aislados, ¿cierto? Tanto en el área de enfermería como en el área de kinesiología, el área de la cirugía, de los cirujanos, anestesistas. Pero cuando uno ve el globito que tiene los distintos componentes, ¿cierto? Víctor, ¿esto tiene más costo para una institución? ¿Cómo se organizan esos distintos participantes? Gracias por la pregunta, Connie. La verdad es que no debería tener mayor costo para la institución en términos globales. Lo que sí podría ser fundamental reconocer es que hay una redistribución de los costos. O sea, de cierta forma, la aplicación de un tipo de programas como esto requiere de la capacitación de las personas, requiere de repensar un poco los procesos perioperatorios, y al mismo tiempo es significativo tener una meta a poder llegar. Desde el punto de vista desde el recurso humano, o sea, la gestión de personas, desde el punto de vista desde cómo pensamos el agendamiento de la cirugía, cómo se prepara este equipo para que pueda atender previamente a los pacientes y cuáles son los resultados esperados. Creo que Mónica ha mostrado buenos resultados en el área pública, que es lo más fundamental, como contaba, en nuestro país, dado la cantidad de personas que se atienden en ese sistema. Y lo más importante de todo es que probablemente sea una redistribución o un replanteamiento de los recursos. Por lo tanto, más que aumentar el presupuesto para poder lograr un programa como este, significa como repensarlo, y obviamente tiene que haber una inversión inicial en el proceso completo, o sea, desde la capacitación de las personas, desde cómo pensamos este ciclo que vive el paciente y cuáles son como sus partes principales dentro de todo este proceso. Y finalmente, cuando uno hace como una evaluación ya macroeconómica, probablemente va a encontrar que la inversión se recupera fácilmente y a corto plazo. Moni, tú tenés mejores como resultados también, así que puedes contar un poco más acerca de este tópico. Sí, antes, doctora Martínez, perdón, es que yo quisiera enlazarla para que parta con lo que comenta Víctor, pero enlazarla con... ¿Cuál es la principal barrera o dificultad que tú has visto en las instituciones que ha tocado implementar este programa? Sí, esa es una excelente pregunta, Constanza. Vamos a partir por eso. Efectivamente, yo creo que la principal barrera son los propios actores, las personas, los agentes de salud, quienes se oponen un poco al cambio,
porque muchas de sus prácticas clínicas están basadas en el dogma y no necesariamente en lo que dice la literatura. ¿Ya? Por lo tanto, la barrera humana, los propios actores del área de la salud es la principal barrera. Más allá del dinero que haya que hacer como inversión inicial, como decía Víctor, más allá de los pacientes, es eso, es la barrera humana. Hay algunas especialidades y algunas áreas que son un poco más duras. Convencer a los cirujanos no es fácil. Así que en eso se basa, y por eso es tan importante el líder, porque se basa en lograr mostrar que esto funciona y que las prácticas antiguas o tradicionales, muchas de ellas no están basadas en lo que apoya actualmente la literatura. Ahora, tomando un poco en cuenta lo que habló Víctor, efectivamente hay muchos trabajos y muchos papers sobre la implementación y los costos del ERAS, y la gran mayoría habla un poco de que existe un monto inicial en que uno debe invertir, pero después se recupera eso y además se ahorra dinero, tomando en cuenta que los pacientes se van antes para la casa y además se complican menos. Por ejemplo, cosas iniciales y ejemplos prácticos en los que en general se invierte, por ejemplo, la carga de carbohidratos. Es algo que no se da normalmente, por lo tanto ahora el hospital tiene que comprarla. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros, ya que está como en 2.0 andando el protocolo, nosotros hacemos profilaxis tromboembólica 28 días postoperatorios en los pacientes con cáncer colorectal. Por lo tanto, eso es una inversión. Ahora, ¿por qué el hospital ha invertido en eso? Porque hemos demostrado y nos mostramos que tantos pacientes, tanto gasto al año con esa tromboprofilaxis, que es el ejemplo que estoy poniendo, nos podemos ahorrar estos eventos que finalmente salen X dinero. Y así vamos demostrando en el fondo que, si bien es cierto, se invierte inicialmente, el ahorro a futuro es mayor y los beneficios, por supuesto, también son mayores. Muchas gracias, súper bien. Doctor Álvarez, yo quisiera aprovecharme de su experiencia tanto de cirujano como anestesista, anestesiólogo, y siguiendo con la línea de lo que usted presentaba, tanto de los líderes como de la gestión de cambio, ¿qué piensa usted que en Latinoamérica nos pasa ahí en relación a los líderes? Pareciera que o están muy separados los grupos, o falta alguien que congregue. ¿Cuál es su visión en eso, tomando en cuenta su experiencia en ambas áreas? Mirá, excelente pregunta, porque precisamente gran parte del éxito de este cambio depende de cosas que nunca nos enseñaron en la facultad, ni en la residencia. A mí en la facultad me enseñaron histología, anatomía, fisiología, nada más. En la residencia de cirugía me enseñaron a operar, en la residencia de anestesia me enseñaron a anestesiar y despertar a los pacientes. Nadie me enseñó cómo uno debe seleccionar a las personas, cómo debe motivarlas, cómo debe organizarlas, cómo debe mantener la motivación a lo largo del tiempo, cómo debe gestionar una reunión. O sea, hay dos elementos por lo menos, que es liderazgo y gestión de cambio, que son cosas que deberían empezar a enseñarse en forma sistemática en medicina perioperatoria, porque de eso depende el éxito. Uno puede tener en un hospital el mejor cirujano de Chile, el mejor anestesiólogo de Chile, el mejor enfermero de Chile y el mejor nutricionista de Chile, que si cada uno está tirando para satisfacer su ego, el resultado en el paciente no va a ser bueno. Sin embargo, cuando ese grupo de personas, aunque tengan habilidades duras, medianas, pero las habilidades blandas, es decir, la comunicación efectiva, la motivación, buen liderazgo, un liderazgo dinámico, no necesariamente tiene que ser una persona para siempre, puede cambiar de una persona a otra, ese grupo va a funcionar bien, porque es el grupo humano el que lleva al éxito. Es lo mismo que un cuerpo humano, ¿sí? Un cuerpo humano no va a funcionar bien si solamente funciona bien el cerebro. El cuerpo va a funcionar bien cuando todos los sistemas trabajen en forma coordinada para satisfacer las necesidades de ese cuerpo. Y en este caso es lo mismo. Por lo tanto, lo que habría que hacer es estudiar liderazgo y gestión de cambio. Excelente. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que dado que estamos ya en el tiempo, ¿cierto? Dejarlos a todos cordialmente invitados a dejar sus datos para que les llegue la información necesaria para el curso,
que, repito, estará en la plataforma Coursera. Parece ser un tema que al menos a mí creo que apasiona, así como a la doctora Martínez y a Víctor y al doctor Álvarez, porque tiene elementos relacionados con la seguridad, ¿cierto?, la calidad y la atención centrada en el paciente. Yo creo que si uno pone, como probablemente los tres lo mencionaron, al paciente en el centro, podríamos pensar que eso nos debiera ser más fácil. Hay una pregunta antes de terminar, para no pasar por alto el mecanismo que tenemos. Dice, ¿cómo es el manejo del dolor posoperatorio? ¿Envían a los pacientes con opioides a domicilio? Javier Enríquez. Hola, Javi. Bueno, yo puedo dar la experiencia práctica en el caso de nosotros que manejamos cirugía colorectal. No ocupamos opioides en el postoperatorio, en realidad los evitamos todo lo que podemos por la asociación a náuseas y vómitos. No ocupamos mucho el paracetamol y los AINES. No sé, en Argentina, Adrián, si funcionan un poco distintos. No, igual. En realidad, en lo que se refiere a analgesia, en estos programas se sigue los lineamientos de lo que se conoce como PROSPECT, que vendría a ser un abordaje, procedimiento específico. O sea, cada tipo de cirugía tiene componentes que desencadenan el dolor, que son particulares, y el abordaje debería ser específico para cada procedimiento. Pero en reglas generales es un abordaje multimodal con varias drogas que permitan disminuir precisamente el consumo de opioides, porque los opioides están relacionados con náuseas y vómitos, retención urinaria, disforia, prurito y toda una serie de elementos que retardan la recuperación óptima. Muy bien. Muchas gracias. No hay más preguntas del público, de los auditores, así que vamos a dar por cerrado, ¿cierto?, de nuevo el webinar. Muy agradecido a los tres, doctora Martínez, doctor Adrián y Víctor, muchas gracias por las presentaciones. Quedamos todos muy entusiasmados e invitados al curso, ¿cierto? Y que tengan una buena tarde, feliz noche. Nos estamos comunicando. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Igualmente para todos. Chao. Gracias.